Secretaría de Educación Pública, Tecnológico Nacional de México. Conexión de una base de datos con macros para control de ventas en una microempresa. Presentan doctora Violeta Martínez Ramírez, doctora Lorena Elizabeth Balandra, maestra Ana Wendy Gómez Flores, doctora Mayra Leticia Ojeda Cruz, ingeniero Víctor César Holguín Zárate, maestro Cristian Alonso Palmas y Fuentes, maestro Julio César Alfaro Herrera, licenciado José Edgar López Aburto, maestra Teresa Luciano Machorro, ingeniero Rafael Serrano Alatriste y José Abraham Martínez Villegas. Introducción. Se definen a la microempresa a aquella unidad de negocios que no supera a los 10 empleados. El negocio objetivo de este trabajo solo tiene un dueño y un empleado. Los doctores emprendedores crearon su clínica dental hace un par de años y sus medianas ganancias se invierten directamente en el inmobiliario, artículos y productos dentales de última generación para ofrecer el mejor servicio, de tal manera que no tienen un rango amplio para invertir en las tecnologías de la información y comunicaciones que los posicione digitalmente ante sus competidores. Por ello que han recurrido al plantel educativo para establecer convenio de colaboración por medio del cual se logra implementar un software de escritorio que controle eficientemente las ganancias generadas de las ventas por pagos de servicios dentales, crear comprobantes digitales que posteriormente sean enviados al email de sus pacientes. Por último, se obtenga un reporte por periodo de las ventas acumuladas con el que se mejore la toma de decisiones del área financiera del negocio. Objetivo general. Diseñar un sistema de información con Visual Basic for Application que eficientice el control de las ventas generadas diariamente por los usuarios de la clínica dental por medio de una conexión con una base de datos. Objetivos específicos. Capturar los datos del paciente como nombre, diagnóstico, edad, sexo, email, teléfono, descripción del servicio médico aplicado, fecha, monto parcial y total de la consulta generada por paciente por medio de un formulario. Crear comprobante de pago con un número consecutivo en el que se registre el pago por sesión en pesos por la atención médica ofrecida en el consultorio, el cual deberá ser enviado por email en PDF al paciente con la información detallada del servicio en esa cita. Crear la hoja de cálculo con las ventas de toda la semana para obtener los resultados totales por mes y la gráfica de ventas acumuladas que serán enviadas como informe a Word listos para su impresión. Estado del arte. Trabajos publicados de la Universidad de Antioquia en Colombia destaca la muy acertada elección de Visual Basic for Application para crear e implementar con macros para automatizar los cálculos necesarios con el fin de entregar una cotización precisa, completa y ágil al cliente final. Se desarrolla la creación de una macro en Excel capaz de realizar un archivo plano para la compañía de financiamiento Tuya S.A. con la finalidad de cargar pagos al sistema SAP, automatización de un fichero preparatorio del que dispone la multinacional alemana Henkel, gracias al uso de macros y a la interconexión entre SAP y Excel. Metodología, procedimiento. El primer paso es la creación de una tabla de la base de datos en Microsoft Excel. A continuación, elegir las referencias necesarias para el funcionamiento del proyecto. Dentro de la hoja de Excel, crear la respectiva interfaz gráfica. Nuevo cliente, formulario. Todos los textos que guardarán los datos de un nuevo cliente se les asignó el prefijo txt seguido del nombre del atributo ejemplo nombre, txt nombre. Por otro lado, el radio se le asignó un nombre de OPH y OPM. Quien realiza la acción de agregar un cliente a nuestra base de datos es el botón agregar cliente, el cual llama a la subrutina nuevo registro cliente. Lo primero en nuestra subrutina es establecer las variables de conexión de registro y el nombre de nuestra base de datos. Después le damos valor a los datos los cuales serán asignados como cadenas y enteros con nuestras variables de texto del formulario. Lo siguiente que hace es establecer la conexión con base a la ruta donde se encuentra el archivo e iniciarla. En estas líneas se crea una nueva conexión ADODB llamada COM. Se construye la cadena de conexión Mi Conexión utilizando la ubicación de la base de datos y el nombre del archivo. Se configura la conexión estableciendo el proveedor de la base de datos, que son las referencias seleccionadas anteriormente, y se abre la conexión utilizando la cadena Mi Conexión. Se crea un nuevo objeto llamado RecordSet RS para la manipulación de los datos de la base de datos. Se configura el RecordSet para acceder a la tabla comprobante en la base de datos de Access. Se establecen varias propiedades como el tipo de cursor y el tipo de bloqueo utilizados para la operación. Después, cargar los datos añadiendo un nuevo registro a nuestra base de datos en Access.
Se utiliza el objeto recordSet para agregar un nuevo registro a la tabla comprobante y asignar los valores a sus campos. Los valores provienen del formulario como son nombre, edad, sexo, correo y teléfono. Finalmente se llama el método update del objeto recordSet para guardar los datos en la tabla comprobante. Finalmente se cierra la conexión y nos muestra un mensaje si se insertó de manera correcta. En resumen, este código se utiliza para conectarse a una base de datos de Microsoft Access, agregando un nuevo registro a la tabla comprobante y guardar los datos en la tabla. Llenado del comprobante de pago. Búsqueda en la base de datos. Acá contamos con el apartado para buscar a nuestros clientes en la base de datos. Todos los botones en el formulario se les fue asignado un prefijo BTN, seguido del nombre de dicho botón. Ejemplo, buscar. BTN buscar. Lo que hace el botón buscar es primero entrar a la base de datos en Access, al igual que como se mostró en insertar cliente. Después ejecuta la consulta de query buscando el valor que coincida con el nombre del cliente. Obtención del comprobante de pago, el cual realizará una conexión a la base de datos como se vio en el código ingresar cliente. Enviar por correo. Para enviar el comprobante primero declaramos el número de comprobante, la ruta de donde se guardará temporalmente, el texto del asunto, el mensaje, la dirección de envío y atributos necesarios de Outlook. Análisis. Se generan automáticamente según el acumulado por periodo de ventas acumuladas en la hoja que calcula la gráfica total requerida para conocer el comportamiento de los ingresos por medio de las ventas, resultado de los servicios dentales realizados en la microempresa Biodental. Conclusiones. Una vez concluido el desarrollo del software para PC, implementando sobre Microsoft Excel por medio de Visual Basic for Application, con la creación de macros que gestionan la información con una base de datos, el control de las ventas ha simplificado la planeación de las ganancias a mediano plazo. Las gráficas obtenidas permiten facilitar la toma de decisiones en los gastos reales a atender a corto plazo. Los doctores de la clínica no han invertido dinero alguno en la nueva tecnología implementada en su unidad de negocio, ya que todo fue con herramientas de desarrollo incluidas en las aplicaciones de oficina Microsoft Office, Microsoft Excel y Microsoft Access. Así es como se apoya a micronegocios a digitalizar los procesos administrativos y financieros. Limitaciones. El aplicativo de escritorio está diseñado exclusivamente para ejecutarse en una PC que incluya Microsoft Excel y Microsoft Access. Por seguridad digital, se solicitó que no fuera desarrollado para web y que los IDE fueran totalmente gratuitos, evitando gastos de inversión cero. Recomendaciones. De requerir informes de mayor especificidad, es importante solicitarlas como mejora al producto entregado al equipo de desarrollo del plantel educativo. Referencias. Gracias por su atención.